Hola a todos, soy Alba Catalá, soy dermatóloga aquí en el Centro Médico Tecnon y tengo el placer de estar aquí junto a Montse Ginés, que es vicepresidenta de Acción Psoriasis, y junto a Pilar Pazo, que se encuentra en Galicia, no está aquí presencialmente, está desde su casa debido a la pandemia, pero que también nos apetece muchísimo que comparta con nosotros esta tarde. Ella forma parte de la Asociación Catalana de Lupus Eritematoso y ha sido vicepresidenta de la Federación Española de Lupus hasta 2016. Está muy implicada en el movimiento asociativo desde hace muchísimos años y estamos encantados que nos acompañe. Entonces, antes de dar paso y voz a estas dos pacientes, yo quería hablar un poquito de algunas enfermedades crónicas de la piel y voy a explicároslo en un pequeño PowerPoint. Luego ya daré paso a mis compañeras que nos explicarán un poco su experiencia con su enfermedad crónica. Vale, primero hablaré un poquito de la urticaria crónica, porque no es muy conocida, aunque es muy frecuente. Aquí vemos algunas imágenes. La urticaria, los pacientes presentan estos abones, estas lesiones inflamatorias rojas que pican muchísimo y que característicamente son evanescentes. Abajo a la derecha veis algunas personas con angioedema, que también es otro tipo de sintomatología que presentan algunos de los pacientes que tienen urticaria. Entonces, muchos pacientes nos preguntan cuándo se les va a curar la urticaria. Entonces, una cosa importante es decir que la gran mayoría de los pacientes que encontramos con urticaria son urticarias agudas, es decir, que duran poco tiempo, menos de 6 semanas. Sin embargo, en algunos pacientes esta urticaria se cronifica, pasa a durar más de 6 semanas y siendo la urticaria crónica, que puede ser de dos subtipos, puede ser urticaria espontánea, es decir, que no le encontramos ningún desencadenante claro, o puede ser una urticaria inducible, por ejemplo, por la temperatura, por el ejercicio, etc. Entonces, vemos que la urticaria es una cosa muy frecuente, hasta el 1% de la población lo padece y muchas veces la urticaria crónica está infradiagnosticada. Los pacientes habitualmente se encuentran mal tratados porque van yendo, dependiendo de los brotes que tienen, a urgencias o al médico de cabecera, pero muchos no llegan a ir al especialista y se quedan haciendo tratamientos inadecuados. Entonces, una de las dudas que siempre nos surge en los pacientes cuando los visitamos por primera vez es si la urticaria es una alergia. Y la respuesta es que no, la urticaria no es una alergia. La urticaria sucede porque aparece un neurotransmisor que se llama histamina y este neurotransmisor aparece porque hay unas células que se activan, que son los mastocitos, y estos mastocitos muchas veces se activan por causas que no conocemos, ¿de acuerdo? En algunas ocasiones sabremos cuál es el desencadenante, pero en otras no. La activación de estos mastocitos va a producir histamina y esta histamina es lo que va a producir las ronchas, los sabones y el angioedema en el caso de que se produzca. Entonces, hay algunos factores que conocemos que pueden agravar o desencadenar la urticaria crónica, como son algunos medicamentos, como es el estrés y como son algunas patologías asociadas, como es el lupus eritematoso sistémico, del cual hablaré más tarde. Entonces, una cosa importante es que sepáis que el tratamiento de la urticaria crónica ha cambiado en los últimos años y que han aparecido fármacos nuevos para todos aquellos pacientes que no mejoran con antihistamínicos. Si el paciente no mejora con antihistamínicos, que es el fármaco de primera elección, un tratamiento que puede ir muy bien es el omalizumab y en el caso de que esto no sea suficiente, a veces se añade la ciclosporina. Luego quería mencionar el tema del COVID, pues porque estamos en la pandemia en la que estamos, y para explicaros que nosotros hemos participado en uno de los estudios más importantes que ha asociado el COVID a las manifestaciones cutáneas. Hemos visto que el COVID se asociaba a distintas manifestaciones cutáneas, como pueden ser los sabañones, especialmente en la gente joven y en los niños,
urticarias, como hemos dicho antes, que pueden ser debidas a alguna cosa, pues algunas infecciones producen erupciones urticariformes y una de ellas es el COVID, erupciones vesiculosas, erupciones maculopapulares y en pacientes que están más graves o que han requerido ir a la UCI, hemos visto incluso lesiones livedoides o necrosis. Entonces, una cosa interesante que vimos en nuestro estudio es que dependiendo del tipo de lesión, este tipo de lesión se asociaba a una severidad del COVID. Había manifestaciones cutáneas, como pueden ser los sabañones que veíamos en gente que tenía manifestaciones de COVID muy leve, en cambio, las lesiones tipo de lívedo y necrosis lo veíamos en pacientes que habían tenido COVID muy grave y que habían necesitado ingreso, etc. O sea que la relación entre la piel y este virus nuevo pues ha sido una cosa que hemos aprendido en este año y me ha parecido interesante explicároslo, porque hemos visto que estas manifestaciones cutáneas se pueden deber a diferentes cosas. Algunas se deben a la interacción del virus con el huésped, con el propio ser humano, otras se deben a la respuesta inmune que este huésped produce y a veces también se deben a estas manifestaciones que el COVID produce, por ejemplo, en los vasos, en el sistema nervioso, etcétera, o algunos medicamentos que se han prescrito para el COVID. Por último, quería comentar el tema del lupus, la psoriasis y la piel, y es importante tener en cuenta qué factores pueden desencadenar o agravar el lupus. El más importante es la radiación ultravioleta, y luego lo comentaremos con Pilar, pero luego hay otras cosas como pueden ser el estrés, algunos medicamentos, algunos tratamientos hormonales o simplemente el hecho de menstruar o tomar anticonceptivas, infecciones, y esto también pasa en la psoriasis. Hay algunos desencadenantes o problemas que pueden agravar la psoriasis en un paciente que tiene una predisposición genética para padecerla, pues pueden ser el estrés, algunos medicamentos, algunas infecciones, esto es muy característico con las infecciones faringoamigdalares, el tabaquismo, como luego veremos, entre otras. Entonces, unos consejos para los pacientes que padecen lupus y que padecen psoriasis. El más importante, el tema de la radiación ultravioleta en el lupus es esencial, súper importante que los pacientes con lupus no se expongan al sol y que siempre lleven fotoprotector. Esto es una cosa que luego comentará Pilar. Por el contrario, en los pacientes con psoriasis el sol puede ser una ayuda y muchas veces los dermatólogos realizamos fototerapia. Sin embargo, es importante que esta fototerapia sea controlada por un especialista y que no se realice de forma exagerada o sin control. Lo mismo de hablar de las cabinas UVA que encontramos en la calle, es importante. Evidentemente los pacientes con lupus se desaconseja absolutamente y en los pacientes con psoriasis tampoco se aconseja porque el tipo de radiación ultravioleta que emiten estas cabinas puede ser perjudicial a largo término, a diferencia de las cabinas que encontramos en los hospitales donde se realiza un tipo de fototerapia que emite radiación ultravioleta que es menos dañina para la piel, siendo más beneficiosa para la psoriasis. Muy importante, los que seáis fumadores, dejad de fumar porque puede agravar la sintomatología, sobre todo en algún tipo de psoriasis, una psoriasis pustulosa, se ha visto que está muy relacionado con el tabaquismo y además hay algunos fármacos que pueden ser menos eficaces. Esencial también no manipular, no rascar, no tocar, no pellizcar las lesiones que presentemos, porque existe una cosa que se llama fenómeno de Koebner y este fenómeno de Koebner lo que hace es acentuar, hacer que aparezca más esa placa de psoriasis, o sea, placa de lupus en la zona donde nos hemos estado tocando o manipulando. Entonces esto es desaconsejable. La Academia Americana de Dermatología también aconseja para los pacientes con lupus que tengan fluorescentes, que cambien este tipo de bombillas porque emiten un tipo de radiación que también puede favorecer los brotes. Es muy importante también que conozcáis que muchos fármacos que tomamos pueden ser fotosensibilizantes, entonces tenéis que mirar en el prospecto si ese fármaco lo es y
si es fotosensibilizante, explicarle a vuestro médico que tenéis lupus o que padecéis psoriasis, porque igual no podréis tomarlo porque puede acentuar o puede favorecer la aparición de brotes. Es muy importante también el hecho de estudiar la vitamina D, porque la vitamina D es una vitamina que es esencial para los huesos y también para el sistema inmune, y entonces se ha visto que está relacionado también con el hecho de que haya menos cantidad de brotes, tanto de lupus como de psoriasis. Entonces es importante que vuestros médicos os controlen los niveles de vitamina D y si tenéis algún déficit, pues suplementarlos. También importante valorar las lesiones en la piel. Si veis alguna lesión cutánea, alguna lesión que os puede hacer dudar, que podáis creer que hay algún cambio o que que podáis creer que puede ser cancerígena, que acudáis al dermatólogo, porque el cáncer de piel, si se detecta al principio, pues es curable. Por último, no todo lo natural es inocuo. A veces algunos medicamentos naturales o algunos productos naturales que tomamos pueden interaccionar con la medicación que nos ha prescrito el doctor. Entonces es importante que si vayáis antes de iniciar un tratamiento, aunque sea natural, os lo comentéis con vuestro médico. Y lo más importante de todo, que os aconsejamos cuando os diagnostican una enfermedad crónica, que os asociéis, que habléis con otros compañeros que tengan el mismo problema, porque ellos os pueden recomendar, y yo siempre aconsejo a mis pacientes que hablen con eso, si tienen psoriasis, que hablen con alguien de Acción Psoriasis, y lo mismo con la Asociación Catalana de Lupus, porque yo creo que el hecho de sentirte acompañado durante la enfermedad por alguien que está viviendo lo mismo puede favorecer que la experiencia sea mejor. Y nada más, os quería explicar un poquito esto. Ahora voy a dar paso a Pilar Pazo, como os he comentado, es de Asociación Catalana de Lupus Eritematoso, nos está hablando desde Galicia, y le quería hacer algunas preguntas. Yo ya he estado hablando con ella estos días, es una persona súper interesante, y bueno, lo primero que le quería preguntar es, porque ella tiene lupus sistémico, además tiene lupus cutáneo, y quería preguntarle si sus manifestaciones cutáneas aparecieron a posteriori del diagnóstico de lupus sistémico o fue al revés. Y luego también me interesa saber un poco cómo afecta a su calidad de vida estas manifestaciones cutáneas de lupus. Pilar, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí y gracias por la invitación en nombre de ACLEC. A mí me diagnosticaron lupus eritematoso sistémico en 1984, con lo que el lupus que tengo, que es lupus tumidus, me lo diagnosticaron con bastante posterioridad, sobre el 2012 o por ahí. Nunca pensé realmente que teniendo la afectación sistémica pudiese llegar a hacer un cutáneo, porque normalmente es al revés, empiezas con cutáneo y pasa a sistémico. Es complicado, te limita, me comentas cómo te limita. Pues sí, te limita en tus relaciones sociales, porque no puedes ir a la playa, porque no puedes salir pues a ciertas horas del día. Siempre hay que tener cuidado, aunque estés con una sombrilla, o yo utilizo normalmente sombrero también, aunque lleves un sombrero, la radiación está siempre ahí, con lo que pues es bastante complicado. Y luego que no os engañe nadie por verme la cara así, que parece el tema de las enfermedades orgánicas, precisamente es que todo el mundo nos dice, pero si tú no tienes nada, mira qué cara tienes, estupenda. Claro, pero cuando hay un brote la cara no está así. Ahora mismo, de hecho, tengo crema de protección 50 Plus, porque no solo es el sol, sino también la luz, algunos determinados focos. Pues, por ejemplo, cuando me voy a poner rituximab en el hospital de día, tengo que ponerme donde no hay luz, porque cada vez que voy me da un brote cutáneo precisamente por la luz. Entonces, influye muchísimo en tu calidad de vida, porque la merma, porque no puedes tener las mismas relaciones sociales ni ir libremente a los sitios y a la hora que quieras. Y luego también hay veces que
la ignorancia. Lógicamente, la población general no tiene por qué saber ni conocer todas las enfermedades, pero muchas veces juzgamos cuando vemos algo que no nos cuadra, es decir, una lesión cutánea muy agresiva o pérdida de pelo, que en lupus, como tú bien sabes, pues pueden aparecer en forma redondeada, tienes un pelo muy fino, con calvas, y entonces pues el tener que dar muchas veces explicaciones, el tener que estar continuamente como excusándote casi, precisamente porque tienes ese problema, la gente te mira. Hay gente, estamos hablando sobre todo de mujeres y sobre todo jóvenes, pues realmente es muy difícil que la gente tome conciencia de que, sobre todo de la importancia de la protección, de la importancia de explicarle a todo su entorno lo que es el lupus para que no se sientan tan juzgadas y en el mismo trabajo también explicarlo. Y bueno, pues en general eso, que cuanto más se conozca el lupus y cuanto más lo divulguemos, como estamos haciendo en este foro, pues mejor podrá entender la población general lo que sufre y lo que es la enfermedad de lupus. El proyecto Frena el Sol, ¿no? Sí, hay un proyecto que impulsó la Asociación Catalana del Lupus con la Federación de Farmacias de Cataluña, con una distribuidora y alguna casa farmacéutica. ¿Y por qué? Porque nosotros estamos hablando de que el lupus es para nosotros, perdón, el sol para nosotros es malo, es muy perjudicial. No solo puede producir un brote externo, sino también un brote interno, en un órgano como el riñón, el pulmón. Entonces, para nosotros la protección, y tú como especialista lo sabes y se lo dirás a tus pacientes, está considerada como un medicamento, es decir, no son productos cosméticos. Entonces nosotros lo que nos encontramos es que estos productos farmacéuticos para nosotros, estos medicamentos, no son considerados como tal y por tanto no están incluidos en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. Y entonces pues, se trabajó en este proyecto precisamente para que las personas asociadas en principio la Asociación Catalana de Lupus, luego esto se extendió a otras partes de España, pues que pudieran conseguir protectores solares a precios un poco más económicos y fomentar la utilización y la prevención. Porque si estamos hablando de personas jóvenes, el lupus también en algunas circunstancias es bastante incapacitante y discapacitante. Personas que están trabajando al aire libre, personas que están trabajando en una oficina con luces que les hacen daño. Entonces, ¿qué pasa? Esas personas al final o tienen que dejar su trabajo o incluso no las contratan. Porque tienen un problema de salud. Y entonces el utilizar la crema de protección alivia los síntomas y por otra parte que tú las puedas comprar un poco más económicas hace que aunque tengas una economía pues muy justa, pues que tengas la opción de poder comprarlas, porque hay gente que no se las pone porque no las puede comprar, porque económicamente no le llega a su economía para poder hacerlo. Pues muchas gracias por el comentario y por el proyecto, que me parece muy interesante. Y vamos a dar paso a Montse Ginés, que es vicepresidenta de Acción Psoriasis, y le quería también hacer algunas preguntas. A ver, yo creo que a veces al dermatólogo nos falta un poco de empatía, ¿no? Entonces yo quería preguntarte, tú como paciente de psoriasis, ¿qué le aconsejarías a tu dermatólogo para que mejorara esa empatía? Y luego también te quería preguntar por la artritis psoriásica, porque tú eres paciente de psoriasis y artritis psoriásica, y yo creo que hay muchos pacientes que tienen psoriasis pero que no saben lo que es la artritis psoriásica. Entonces, que nos hablaras un poquito de esto también. Hola, pues buenas tardes. Primero, muchas gracias por habernos invitado a Acción Psoriasis, otro año más. Bueno, pues como los que estáis ahí detrás de las pantallas, pues sois pacientes de una u otra de las enfermedades autoinmunes, los que ya sabéis, ¿no? Pues que la doctora también lo ha explicado al principio, pues la psoriasis es una enfermedad, pues que es una enfermedad crónica, que es una enfermedad autoinmune y que es una enfermedad que cursa por brotes. Y cuando nos enfrentamos pues a una enfermedad crónica, pues cualquier persona
y nos diagnostican este tipo de enfermedad, pues claro, ante ti pues se abre pues como una especie de precipicio, ¿no?, delante, es aquello de da un paso al frente y ahí tienes el precipicio, ¿no? Entonces es muy importante que, me comentaba la doctora, que si los dermatólogos, que la empatía, nosotros pensamos que la relación entre el paciente y el médico es muy importante. Una de las cosas que nos hemos dado cuenta en Acción Psoriasis, a raíz de una encuesta que hicimos hace un par de años sobre las necesidades de los pacientes y las expectativas de los pacientes con psoriasis, era que había una gran parte, como dos grandes problemas. Uno, que hay una parte de pacientes que no están satisfechos, y es una parte importante, que no están satisfechos con su tratamiento. Y otro, que hay una parte importante de pacientes que no están tratados. Entonces, las dos cosas son un problema. Los que no están satisfechos con el tratamiento, y aquí vamos más a la pregunta que nos habéis hecho, pues, ¿por qué puede ser? Bueno, es cierto que la psoriasis, como también ha comentado la compañera anterior, pues comporta una serie no es solo una enfermedad física, sino que comporta una serie de problemas emocionales, psicológicos, sociales, del estigma, también como ha comentado la compañera, y que muchas veces esto no tiene que ver con la gravedad de la psoriasis. Hay personas que tienen poca psoriasis, pocas placas, pero a lo mejor tienen un grave problema de aceptación de la enfermedad o psicológico. En cambio, a lo mejor habrá personas que tienen muchísima psoriasis y saben o sobrellevan mejor la enfermedad, ¿no? Entonces, todos tenemos un recorrido individual en este camino que hemos de hacer con nuestra enfermedad y que hemos de convivir con él. Y hemos de pasar pues desde un poco de negar la enfermedad, aceptarla, convivir con ella. Entonces, para responder a la pregunta, ¿qué es muy importante? Es muy importante que sepamos que las angustias, los miedos, la depresión, la ansiedad que a veces sentimos, forma parte de nuestra psoriasis, es uno de los síntomas psicológicos de nuestra psoriasis, y que entonces seamos capaces de transmitirlo a nuestro dermatólogo, de transmitirlo a nuestro médico. Y también es importante que el dermatólogo sea pues empático y sea capaz de también explicarnos pues que esto forma parte de la enfermedad, que la enfermedad no es solo física, sino que hay un componente psicológico y emocional muy importante. Esta será la manera de que el diagnóstico sea mejor y por tanto el tratamiento sea mejor, y así pues la satisfacción respecto a los tratamientos también aumente, ¿no? Y por otro lado, en relación a la segunda pregunta, otra de las cosas que nos pasa con la psoriasis, que es lo que también os he dicho, que está infratratada, porque hay muchos pacientes que la psoriasis se ha vivido como una enfermedad menor durante muchos años, que mira, es una cosa que tenía mi tío, tenía mi abuelo, tiene mi madre, y yo me aguanto y esto tengo que convivir con esto porque para esto no hay remedio, o me estuvieron dando hace 20 años una pomada que era horrible de poner y no servía para nada. No, hemos de cambiar este paradigma a los pacientes. En los últimos años los tratamientos han evolucionado muchísimo. Hay todo un arsenal farmacológico, ¿no?, como dicen los médicos, pues para tratarnos, y por tanto hay muchas posibilidades de tratamiento. Esto, ¿por qué lo digo? Porque en el caso de la artritis psoriásica, los pacientes de psoriasis también hemos de saber que la psoriasis puede llegar a ser una enfermedad grave y que además de las afectaciones de la piel, pues tenga otras afectaciones. Una muy importante, la que puede darse en las articulaciones, en un número importante de pacientes, y otras pues, que tienen que ver, pues, como se da en el resto de enfermedades autoinmunes, pues, con problemas cardiovasculares, con la diabetes, con el sobrepeso, con la hipertensión, y que por tanto debemos cuidar seriamente nuestra enfermedad. Y por ello debemos conocerla muy bien, que el médico nos lo explique muy bien, acudir a las asociaciones. Volviendo al tema de la empatía, yo pienso que lo que estáis haciendo hoy es un ejemplo de empatía hacia los pacientes y de buena relación entre los pacientes y los profesionales, y yo siempre, cuando me dice algún profesional qué podemos hacer por vosotros, pues aparte de este trato humano y empático, recetar las asociaciones.
porque entendemos que muchas veces vosotros no tenéis tiempo o herramientas para acompañar en este proceso desde este punto de vista a los pacientes, ¿no? Y desde las asociaciones sí podemos hacerlo. Y entonces, pues, siempre decir, pues, recetar asociación y vayamos de la mano. Perfecto. No sé si he contestado un poquito a las dos preguntas. Perfectamente, has contestado perfectamente y muchísimas gracias. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Sí. Tenemos un par de preguntas, ha habido bastantes comentarios y sobre todo agradecimientos. Y tenemos dos preguntas. La primera es Natalie Osa, dice: hola, ¿la colitis ulcerosa también puede desencadenar problemas en la piel? Es una primera pregunta. La segunda pregunta, no pone el nombre, pero dice: lupus con afectación en la piel afecta normalmente a todos los niveles, laboral, social, familiar, etcétera. ¿Por qué las autoridades sanitarias, la seguridad social, etcétera, no son conscientes? Vale, respecto a la primera pregunta, sí, puede dar afectaciones cutáneas, suelen ser bastante específicas, como por ejemplo el pioderma gangrenoso, entre otras. Si hay alguna lesión, si sois enfermos que tenéis una enfermedad inflamatoria intestinal y tenéis alguna lesión cutánea que os hace dudar si está relacionada, pues muy importante ir al dermatólogo para que pueda diagnosticarlo adecuadamente. Y respecto a la segunda pregunta, pues sí, es verdad. Tenemos que mejorar eso. Por nuestra parte, pues estamos haciendo lo posible por mejorar esa información, pero bueno, también depende de las autoridades y hay cosas que son lentas y difíciles, pero poco a poco entre todos pues mejoraremos. Si me permites, solo un comentario. Creo que es importante lo que dice también la compañera, sí, que la gente no tenga miedo a asociarse, que vaya a las asociaciones de pacientes, porque si nosotros vamos al Ministerio de Sanidad, vamos a las distintas administraciones que pueden hacer posible la consecución de esos logros, no es lo mismo si vamos 30 que si vamos 200 o 300. Entonces yo animo a todas las personas que no tengan miedo, que se asocien. Veo que mi compañera está haciendo un gesto con la cabeza de que efectivamente es así. Entonces la única manera de conseguir eso es a través de la unión de todos los pacientes, que los médicos también tomen conciencia, unámonos médicos y pacientes para conseguir eso, porque eso solo va a ir en beneficio de la sanidad, ahorro en sanidad y mejora en general de los pacientes y también de la buena relación entre pacientes y médicos. Muchas gracias, Pilar. Pues ahora vamos a pasar un pequeño vídeo y luego daremos paso a la siguiente charla. Muchas gracias.